Buenas tardes a todas y todos. Encantado de saludaros otra vez en este ciclo de arquitectura denominado Creatividad en la Austeridad. Hemos pasado el Ecuador de este ciclo, estamos ya con la cuarta conferencia, en este caso telemática por las condiciones en las que estamos, pero no por ello con menos ilusión y con tantas ganas de escuchar a estos compañeros. A mí me gustaría agradecer en el día de hoy la presencia de la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, doña Isabel Suraña, como representante y presidenta de este ente en Cádiz, que es donde se ubica además la exposición física de la muestra, y como patrocinador principal en lo que es la cobertura de la charla de los equipos, de estos 6 equipos de arquitectos brillantes que hemos conseguido traer y que, por lo tanto, el colegio ha sido pieza fundamental en el que esto se convierta en una realidad y lo que es un ciclo completo. Eh, a continuación, simplemente indicaros que la exposición que se encuentra en la Casa Iberoamérica en Cádiz está abierta hasta el día 30 de junio, hasta el final del mes próximo. Y bueno, que se siguen realizando una serie de visitas guiadas como difusión a diferentes colectivos de la sociedad que consideramos que es fundamental para la llegada al público, ya que esta exposición, el espíritu es que está dirigida absolutamente a todos los públicos, aunque verse sobre arquitectura, pero tiene un fondo que va más allá de ello, ¿no? Por circunstancias que estamos escuchando y que podremos hablar con más extensión en el debate final de ese mismo día 30. A continuación, quiero presentar a los ponentes, conocidos en este caso con la suerte de conocerlos en persona hace ya unos años que estuvieron en el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Se trata de los arquitectos Lucía Holman y Agustín Moscato, que son arquitectos del estudio de arquitectura Todos Arquitectos. Eh, Son arquitectos egresados por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Lucía Holman es maestranda en diseño arquitectónico avanzado en la misma universidad que se formó y Agustín es profesor distinguido en la Universidad de Buenos Aires. Ambos son socios fundadores de ATOT Arquitectos Todoterreno. Entre el año 2014 a la fecha han realizado numerosas conferencias en la Universidad Ibero México DF, Escuela de la Ciudad de San Pablo, como un ente tan importante de Latinoamérica. En la Universidad de Navarra, en Pamplona, en España, también han estado como referencia en nuestro país. Han sido convocados para el ciclo de aula americana en Andalucía, que tuvimos la ocasión de ver hace unos años ya, para allá por el 2014, y han dictado conferencias, por tanto, también en la Universidad de Sevilla, la Escuela de Arquitectura también de Granada, de Málaga, en los colegios de Cádiz y Huelva. Han sido seleccionados como equipo joven sub-40 para la AVAL, Universidad de Navarra, Pamplona, año 2017, seleccionados como estudio emergente para el premio Miss Crown All America's Prize, de gran importancia en el continente americano, y la IIT College of Architecture de Chicago, y forman parte de la exhibición Cartas al Jefe de Gobierno que se realizó entre Monambiente, Espacio de Arquitectura y Diseño Experimental. Realizó junto al Storefront for Art y Arquitectura en New York, USA. Son profesores titulares de proyecto de la Universidad de Palermo, además de la de Buenos Aires, y docentes por la universidad donde se formaron. Han sido profesores invitados y jurados en diversas universidades nacionales y extranjeras, obteniendo premios y participando de varias exposiciones, como Escuela de la Ciudad de San Pablo 2018, Congreso TIL Universidad de Morón, Universidad de La Plata, UFLO, por nombrar alguna de ellas. Su obra ha sido publicada en diferentes medios, donde se destacan libros monográficos ATO, publicados por la muestra itinerante Weber Saint-Gobain, libro Madera Extrema por Espacio Cetol, especial en Crónicas Urbanas, Canal A y diversas revistas, tanto de arquitectura como de diseño, y en diversas plataformas online de reconocido prestigio y de difusión pues a nivel nacional e internacional. Y ya sin más, pues doy paso a estos compañeros que nos van a brindar hoy una conferencia que versará fundamentalmente de la obra que tenemos expuesta, la Casa Levadiza en la casa de Iberoamérica. Así que bienvenidos y adelante. Yo solamente quería saludaros, agradeceros que estéis aquí. Nosotros estamos encantados de patrocinaros
y bueno, que veo que hay 58 asistentes, así que hay mucha expectativa y nada, mucho ánimo y un beso, después lo hablamos. Gracias Isabel, gracias Alberto, por ahí Mabel, muchas gracias por la invitación. No sé, ¿ya están viendo nuestra pantalla compartida? Sí. Nos vemos, Sí, sí. Para nosotros realmente es un orgullo poder participar de este ciclo junto a tantos colegas que además muchos son amigos y nos conocemos mucho. Realmente hay una unión bastante importante que se ha logrado en los últimos años en el circuito latinoamericano, también dentro de nuestro país. Y queríamos, o sea, la charla va a ser un poco a ir contando cosas para ir poniendo en valor la Casa Levadiza, que es la que vamos a contar, pero vamos a ir contextualizándola, un poco explicando desde la historia de nuestra ciudad hasta las obras que hemos hecho durante el proceso que lleva el estudio. Entonces, lo primero que contar es de dónde venimos, o sea, nosotros venimos de Buenos Aires, y entender a Buenos Aires como una continuidad total. Esta es la obra que tenemos hecha. Y este es el sitio del que venimos. Buenos Aires es una ciudad puesta en una llanura muy amplia, donde supuestamente el paisaje es constante y homogéneo, y esta abstracción es algo que va a marcar la historia de nuestra ciudad durante mucho tiempo. Para eso hay que entender también cómo ha sido la formación de la ciudad. Este es el plano de fundaciones de ciudades por parte de la conquista española de América. Buenos Aires es la última ciudad fundada por España y está fundada solamente como modo de tapón para el ingreso de futuras invasiones inglesas. No está colocada en un sitio rico en minerales, es la única que no tiene abajo ni oro, ni plata, ni nada, no tiene ni siquiera madera, o sea, simplemente hay unos pastizales altos, y es una fundación sin mucha importancia, es la que menos recursos recibe, inclusive solamente durante sus primeros 200 años de historia solamente recibe un barco por año, inclusive ha visto lustros enteros, varias secuencias de lustros donde no llegaban barcos desde Europa a Buenos Aires. Por ende, Buenos Aires siempre fue una ciudad, los primeros años, una ciudad pequeña, dispuesta en un territorio donde había muy poca cultura precolombina. Si bien había algunas poblaciones, las poblaciones no tenían asentamientos formales, sino que eran más bien nómades. Y eso da como el carácter de nuestra ciudad, probablemente bastante ascética y austera por una cuestión misma de la cantidad de recursos que recibía. Este es el plano de la ciudad en origen, una retícula que no parece dar cuenta de que haya nada en el territorio que le influya, excepto la costa del río, y después esa retícula se va a expandir infinitamente hacia cada lado, y nuestra manzana del 100% se expandió hacia el infinito. Y este es el plano donde, para entender dónde estamos en Latinoamérica, cómo en el fondo la gran mayoría de las poblaciones se habían establecido en el margen del Pacífico, y en la parte que es la gran llanura en la que vivimos, en el fondo casi no recibe poblaciones. Inclusive hay algo como bastante interesante para entender, que es que Buenos Aires está dentro de ese cuadrado mide 1000 kilómetros por 1000 kilómetros, y solamente tiene 50 metros de diferencia de cota de nivel. Es decir, en 1000 kilómetros solamente hay 50 metros para el escurrimiento de las aguas, inclusive. Un territorio que en origen no tenía ni árboles, era solamente unos pastizales, y que es este paisaje que todos piensan que es la Pampa, que es de lo que vivimos o de lo que la ciudad empezó a vivir al no tener recursos desde Europa, que son esas vacas que no eran originarias. Buenos Aires se funda dos veces, la primera fundación es abandonada por el embate de algunas peleas con los pueblos originarios, y las vacas quedan liberadas, y cuando vuelven 100 años después a volver a fundar a Buenos Aires en el mismo sitio, había 1 millón de cabezas de ganado. Y ese fue, el cuero fue en el fondo la razón de ser. La ciudad no se funda como Buenos Aires, sino que se llama Santísima Trinidad y adquiere el nombre del puerto, que es el puerto de Buenos Aires.
Y para terminar como este raconto, lo otro como muy importante que ha recibido Buenos Aires es una inmigración muy fuerte. Hay que entender que para 1910 Buenos Aires duplica su población en menos de 5 años. Quiere decir que la gran mayoría de la población no es de habla hispana, o sea, es decir, su segundo idioma es el español, y esa amalgama en esta situación abstracta es lo que termina ordenando a nuestra población. Hay que entender que a la misma vez que es el segundo idioma de la mayoría de la población, la ciudad hacia 1910 es la ciudad hispanoparlante más grande del mundo, lo cual da como esta situación muy rara donde la idiosincrasia en Buenos Aires es ser extranjero, pero unidos por un idioma común que en realidad no es el de nadie. Entonces, esto repercute mucho en la arquitectura, que ha sido siempre austera y siempre abstracta, en inicio por falta de recursos, también por las condiciones geográficas que tratábamos, y esto se ha ido formando una nueva modernidad que surge inclusive con las grandes inmigraciones. Piensen que nuestros primeros arquitectos, casi todos están nacidos en otros países, hay muchos formados acá, pero digo, esta abstracción es la que se construye en relación a una ciudad que está cambiando a ritmos muy acelerados durante los primeros siglos del siglo pasado, durante las primeras décadas del siglo pasado. Bueno, en ese sentido, esta es nuestra arquitectura dentro de este contexto. Para nosotros hay una parte del estudio que, o sea, vamos a intentar contar cómo ha sido la obra del estudio, en qué temas hemos estado trabajando durante estos años. Esta foto quizás es muy explicativa de nuestra parte más ligada a tecnología, es un fotomontaje de una casa Farnsworth sobre ruedas, que tiene mucho que ver probablemente con cierto fanatismo por la obra de Mies, pero a la misma vez como cierta cultura de la industrialización que hay en el estudio. Esta es una primera obra de nuestras primeras obras, que es hacer una casa flotante en taller y después volcarla al agua, o participar en concursos de industrialización, que es algo que se ha ido reforzando en los últimos años. La industrialización ha sido como gran parte de nuestra labor. En este caso, mostrar una cava resuelta con pocos elementos, donde el mismo revestimiento sirve para posicionar los vinos y a la misma vez para generar como el efecto deseado del ambiente, y cómo esa cava después se convierte en un producto comercial que es una casita, un sistema de casitas para niños que se empezaron a vender, y a la misma vez, por otro lado, se transformó en unas cabinas que podían disposicionarse en las casas, en los jardines o oficinas para stand en lugares, y que se convirtió también en una marca. Esta es una marca desarrollada por la empresa Idero, y los modelos han ido viajando y posicionándose en ambos sitios, en varios sitios de nuestra ciudad, inclusive en algunos rincones del país. Esto es lo último que hemos estado haciendo, que es la industrialización ya de casas a alta velocidad. Esta secuencia, lo que está mostrando, son solo una semana de trabajo, o menos, esto deben ser 3 días de trabajo en una casa. Son viviendas que tienen que montarse en muy poco tiempo. Este es otro caso. O sea, la idea es que inclusive en el futuro las casas se monten solamente en un mes. Y quizás para cerrar esta parte de la industrialización, algo que nos generó bastante orgullo, esta es la matriz de una casa que habíamos diseñado, que en comienzos de pandemia se reconvirtió, y una asociación entre la empresa y el Estado lo convirtió en hospitales modulares que se han ido disponiendo en los existentes para poder ampliar las camas de COVID. En ese sentido, el contexto primero que nos toca trabajar es la ciudad. Esta es la ciudad de Buenos Aires como continuo. Esta parte. Y entender que nuestra ciudad en el fondo tiene 2 sistemas de codificación que han ido superponiéndose. O sea, el dibujo de la izquierda es lo que es la ciudad histórica, la ciudad hasta 1900, y desde 1900
La codificación dice que nuestra ciudad se tiene que transformar en una manzana más higienista, con pulmón de manzana, más en altura y con menor uso de suelo. Y sin embargo, ese código que ya lleva 100 años esperando a que exista, y en realidad nunca termina sucediendo, y la manzana es la tercera, la de la derecha, donde se superponen ambas codificaciones, y nosotros tendemos a entender que cuando trabajamos en la ciudad, esta situación de aprovechar la tecnología para poder superponer situaciones que en las codificaciones no están previstas, que no es el reemplazo de una ciudad por otra, sino la superposición de estructuras de un modo probablemente inclusive más doméstico, de bajos recursos y probablemente ligados a economías personales de gente que amplía sus casas dentro de estos contextos y que se posiciona a mirar la ciudad en un lugar donde no había sido vista, y que el nuevo paisaje de estas obras es el paisaje de ver la propia ciudad desde un lugar que supuestamente no está pensada por la codificación. El segundo lugar es el delta, y que esto es donde más hemos trabajado probablemente en los últimos años. Entender que la ciudad tiene muy cercano este paisaje, que es un paisaje al que solo se llega por barco y que es un paisaje inundable, que en cuestión de horas este paisaje se puede transformar en esto, y esto puede durar durante una semana o un par de horas, y después el agua baja y todo vuelve a su sitio. Es un lugar donde solamente se puede llegar por barco. Este es el medio de transporte al que se llega, y en ese contexto hemos hecho bastantes obras dentro de este paisaje. Algunas como esta, que es una cabaña de madera resuelta solamente con 2 secciones de madera, una madera de 1 por 4 pulgadas, no, de 1 por 6 pulgadas y 2 por 6 pulgadas, y 2 personas tienen que fabricar esta casa en pocas semanas, creo que son 2 semanas lo que se tardó. Obras modulares ya más ligadas al metal. Esta obra probablemente es más parecida a la casa levadiza que vamos a contar, donde la logística es como fundamental para poder construir estas obras, ya que todos los recursos tienen que llegar en barco, y a la misma vez todos los desechos tienen que ser disminuidos a su máxima expresión, ya que no hay ningún tipo de recolección de desechos. Entonces, la modularidad y la modulación de las obras es como muy importante, y la logística es como fundamental para poder desarrollarlas. Acá se ve cómo ha sido construida. Y quizás la última, que es dentro de este contexto, que es la cabaña, que se cuenta dentro de este contexto global, de entender que toda este área parece que es continua y es una sola, pero que cuando uno lo ve, en realidad todas las construcciones están ubicadas sobre los perímetros del río, y el centro de la isla está completamente en desuso, ya que en el fondo es el área más baja, inclusive es la primera que se inunda. Pero a la misma vez, cuando uno lo ve, parece que este lugar es como constante y homogéneo, casi que parece como un lugar público, como un parque contenido por el Estado, pero cuando uno ve su división política, en realidad es un terreno completamente antropizado y como completamente loteado. Ay. No sé cómo se vuelve. Ahí está. Fíjense que acá se ve cómo es la división de ese suelo, o sea, que parecía como muy constante y homogéneo, pero en realidad uno se da cuenta que en realidad tiene muchísimos dueños, y que inclusive aparecen loteos que miden 30 por 3000 de fondo, donde lo único importante es la costa. Hoy la única importancia que tiene el sitio ha sido la costa, y que a la misma vez ha sido muy antropizado, porque es el área donde se producían los frutos y verduras de la ciudad hasta hace 100 años, que el uso de los ferrocarriles empezó a proveer esos elementos de paisajes más alejados y más propicios. Entonces, en ese sentido, estas obras empiezan a recuperar este planteo de empezar a mirar hacia ese centro de isla, que no es utilizado, no es valorado, y empezar a
a utilizar arquitectura que no solamente tiene que elevarse un primer nivel por el tema de las inundaciones, que pueden llegar hasta 2 metros, sino elevarse inclusive un poco más para poder tener una visión panorámica de ese contexto continuo y tan amplio. Entonces, la primera idea fue mirar hacia atrás, y cuando miramos hacia el paisaje interior apareció este nuevo paisaje que es como bastante interesante y que tenía que ser como puesto en valor. Entonces, este es el lugar, este es el contexto natural de la isla, ¿no? Como las obras o casas dispuestas en relación al río, pero después está como ese otro paisaje que aparecía sobre el otro contexto, que este es el fondo de la isla con inundación. O sea, acá no estamos viendo la casa desde el río, sino que la estamos viendo desde atrás, lo que sería la parte de atrás. Entonces ahí uno toma conciencia de lo homogéneo y además lo cambiante que es este paisaje, en cuestión de minutos. Y esta es como la mirada panorámica de las terrazas. Este es un video que explica un poco. Aquí se ve como la inmensidad donde está dispuesta, donde lo único que es muy extraño es que la isla siempre tiene un continuo de cables de luz, que es el único servicio que tiene casi a lo largo de todas sus costas. Y por último, en el paisaje, lo que hoy nos toca trabajar también es un paisaje diferente, que es el paisaje de la costa de Buenos Aires, pero las playas de Buenos Aires están no hacia el sector norte, sino hacia el sector sur. Son playas frías y con altos médanos. Esta es una obra en ese paisaje que tiene la particularidad de ser una obra que tuvo que posicionarse para mirar al mar, pero por detrás del médano, donde existe este corte, ¿no? Una playa, un gran médano con una meseta muy alta, y por detrás están los balnearios, y posicionar una casa que pudiera mirar al mar. Entonces, en ese sentido, se posiciona esta pieza que se tiene que elevar en altura para poder mirar. Tiene un puente de vinculación con la playa y una rampa de ingreso. Es esta pieza, ahí puesta, ahí se nota como que probablemente la casa tiene un médano que funciona como de playa casi privada, porque es una meseta que no es la playa de uso, que está mucho más abajo de la imagen a la derecha, por donde se logra ver el mar al fondo. Y ahí los puentes y las rampas de ingreso y egreso, donde los sectores públicos se ponen arriba para tener mejor visual, y los dormitorios por debajo. Y así llegamos al contexto de la isla. En ese sentido, cuando tenemos que explicar la casa levadiza, en el fondo queda puesta en este punto rojo, que es un lugar que le pertenece a la ciudad, pero que inclusive, si se fijan, no está iluminada de noche. Entonces es como un territorio no racionalizado. Para nosotros, trabajar en estos sitios tiene como la situación bastante extraña, que no aprendimos eso durante la facultad. Tuvimos como que formar, ir aprendiéndolo. Y acá se ve ya cómo es realmente el contexto de la isla con respecto a la ciudad. Ahí se ve la ciudad de Buenos Aires, enfrente se ve Colonia. Sí, se ve ahí el puntero. Pero lo que se ve es esto, que el centro es la ciudad de Buenos Aires, y lo que se ve con el punto rojo
son las islas del delta, digamos, ¿no? Que está toda atravesada por una serie de canales internos que se van conectando entre sí y desembocan todos en el Río de la Plata. En ese sentido, la obra de la cabaña delta, que es la que vimos con anterioridad, y la cabaña de madera, se sitúan todas sobre esta área, sobre la del delta de Tigre, que ya no es el lado del continente, sino el área de las islas. Acá se puede ver como ya la ciudad en un contexto más amplio, se puede ver con respecto a Rosario arriba y con respecto a Montevideo sobre el margen derecho. Y entender como el contexto de este río, o sea, la importancia que tiene dentro de todo nuestro paisaje. Y esto es entender la cuenca de modo global. El territorio americano desde la conquista ha estado siempre pensado para sacar productos, para sacar materia prima, y después de 500 años nuestros pueblos no han logrado como vencer esa situación y comunicarnos desde adentro, y entendemos que esta hidrovía es como fundamental en ese sentido para la vinculación, y esta cuenca es como muy importante porque podemos entender que desde esta desembocadura se unen hasta San Pablo, que es la ciudad más habitada del continente, con casi 20 millones de habitantes, o hasta el Pantanal boliviano, y que por muy poco todas estas cuencas se mantienen unidas inclusive con las cuencas del Amazonas que se desarrollan en el Orinoco. Hay una relación interna que tiene toda Sudamérica, incluso con América Central, que es muy poco vista, incluso es muy poco estudiada dentro de las academias, o sea, porque siempre estamos trabajando sobre modelos que son para sacar y no para relacionar internamente. Ahí se ve, creo que como muy claramente. Cuando vamos hacia la Casa Levadiza y nos vamos como ya posicionando en esto que es la costa de la ciudad de Buenos Aires, esta imagen histórica muestra como ese espíritu del que hablábamos, de cómo la ciudad ha ido negando la costa durante siglos. O sea, si se fijan, esa es la costa, y la costa es un lugar para las infraestructuras. El río, como se mueve el río Paraná y el río Uruguay, que son los que desembocan en el río de la Plata, van generando un río limpio del lado uruguayo y un río de barro del lado argentino. Y nosotros como que nunca queremos asumir esa condición de que vivimos en un pantano, sino que preferimos como no hacernos cargo de que tenemos el río, porque si lo tuviéramos querríamos que sea como Copacabana, pero no es así, ¿no? Y esto sigue haciendo hasta hoy. Y en ese sentido, aquí se puede ver el lugar donde se encuentra la cabaña Levadiza, que nosotros lo llamamos el portal transición, porque en realidad es un espacio que pertenece al lado del continente, no es de las islas, pero con la similitud y características que sí se dan dentro del delta. Acá se puede ver un poco esto del lado derecho del río, esa es la parte de la ciudad donde ya está más o menos a 30 kilómetros alejada de la ciudad de Buenos Aires, que se empieza como a particionar, y se empiezan a ver algunos resabios de algunos tipos de arquitecturas que empiezan a dar cuenta que en dónde están puestas en relación al paisaje, y del otro lado, esa floresta ahí abundante es el delta. La cabaña levadiza se ubica dentro de lo que es todavía el lado del continente, dentro de esa, casi sobre el margen, digamos, y está rodeada de muchos canales y arroyos que empiezan a desarrollarse a partir de estos ríos principales que desembocan en el Río de la Plata. En ese sentido, la normativa es como bastante contradictoria, porque dice que si bien en el delta lo que hay que construir es en altura, porque claramente es inundable, cuando pasamos a lo que supuestamente desde la formalidad es la ciudad, la normativa nos exige que eso tiene que ser rellenado 2 o 3 metros con tierra para dejar de ser área inundable. Sí, se produce una situación bastante interesante ya, más que nada en el cordón norte, a los 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que los desarrollos inmobiliarios tienden a
a hacer un imaginario colectivo sobre la relación con el paisaje, con la naturaleza, con el delta, esa situación, pero que sin embargo empieza a generar paisajes artificiales donde se empiezan a socavar esos ríos y a conectarse con lagunas artificiales internas, y sobre eso empezar a trabajar diferentes unidades habitacionales, que casi todas son de, digamos, como de clase media, pero en lo que menciona Agustín específicamente es que al perderse ya como toda noción de lo natural, o sea, por sí nombrarlo, sino que empieza a ser un paisaje más bien artificial, con un imaginario de que estar viviendo cerca de la naturaleza, de lo que es el delta, también empieza a haber una contradicción con el tema del suelo. De qué manera estos lugares que naturalmente eran pantanosos, se empiezan a crear de manera también artificial sistemas que permitan de que se pueda construir con una tecnología tradicional, en nuestro caso, que sería apoyarse sobre el suelo, y no con una tecnología constructiva que esté más abocada a ser más consciente sobre dónde estoy pisando y en qué lugar estoy urbanizando. Y en ese sentido, acá se puede ver cuáles son los grandes problemas que encontramos con esa situación, esa presión inmobiliaria, de las cuales muchos nos hacemos cargo de estas situaciones, de que se socavan esos lugares y se entaponan los ríos por ese caudal y por esa tensión de tener que generar un sistema constructivo tradicional, y no repensar también que ese sistema tradicional constructivo de apoyo sobre el suelo que se desarrolla en la ciudad tal vez no es el más adecuado para estos lugares. Y lo que termina pasando es esto, ¿no? Es inundaciones en lugares que nunca se habían inundado por la altísima transformación del suelo que exige la norma. En ese sentido, como decía Lucía, la casa reflexiona y se posiciona como en un lugar diferente de entender que esto no puede ser transformado, este sitio, en agarrar y rellenar con 2 o 3 metros de tierra para que sea un área no inundable, sino que hay que construir entendiendo en qué suelo estamos posicionados, y en ese sentido la cabaña se eleva para tener control de la inundación, pero además para aprovechar situaciones de visuales y disfrutar del contexto donde está visto. Esta casa es la primera casa de casi una aldea, se diría, pues si bien es un nuevo barrio, sobre este lugar se iban a disposicionar unas 20 o 30 casas. Esta fue la primera, y en el espíritu de todos los habitantes creo que había una comunión en entender este sitio como lo que era, y más allá de que las casas son todas diferentes, todas están intentando trabajar con el ecosistema existente. Ahí se puede ver un poco de cómo es el suelo. O sea, no es un suelo artificial, y lo que se prima es eso, o sea, mantener la naturaleza mayormente intacta de lo que es, y que la casa intervenga, o sea, interactúe lo menos posible con ese suelo. Y de eso también entendimos mucho cuando contamos la cabaña Delta, que fue una de las primeras obras que hicimos en el estudio, de que el impacto que va a tener la construcción tenía que ser lo más reducido posible, ¿no? Porque eso después también generar residuos y cosas ahí sobre este ecosistema genera de que, bueno, la fauna existente que está acá se migra hacia otros lugares, cuando en realidad era como el motor de búsqueda principal del comitente, del propietario, cuando decide hacer su cabaña, su casa puesta ahí en este lugar. Ahí está como la sección dispuesta, ahí se ve como las 2 inundaciones. Este es un suelo claramente pantanoso, o sea, puede inundarse 1 metro, 1,5 metros, 2, de forma constante durante el año. Entonces, en ese sentido, lo único que va a estar elevado un poquito sobre la plataforma es el auto, para poder salvarse de las inundaciones mínimas, pero si viene la inundación máxima, el auto claramente se va a tener que ir, y la casa será abandonada, o algunos pobladores quedarán arriba y otros emigrarán hacia la ciudad formal. Y después,
La otra condición que tenía que tener, no solamente era de protegerse del sol, y reutilizar, acá se ve como cierta reutilización de las aguas de lluvia, también el otro sistema que tenía que tener era un sistema de seguridad. No deja de ser esto un sitio como muy cercano a la ciudad, donde, si bien Buenos Aires es una ciudad de las más seguras de Latinoamérica, de las ciudades grandes, como cierta situación de ser casas cercanas a la ciudad, pero a la misma vez lo suficientemente aisladas para que requieran tener un cierre bastante hermético durante noches o algunos momentos. Y aquí hay un video. Sí. Este video nos pareció interesante mostrarlo. Esto es lo que nosotros tuvimos que hacer para entrar materiales al sitio. Este era el sitio. O sea, cuando llegamos no había calles, no había autos. O sea, los materiales entraban por este sendero de más de 200 metros. Entonces, la materialidad claramente estaba ligada a la condición del lugar y a la logística de tener que traer materiales en cierta modulación como muy estricta, y además tener muy pocos materiales en obra y que sean el montaje más simple posible. Lo voy a poner. Estas son como algunas primeras fotos de obra. Lo único que tiene de construcción húmeda son unas pequeñas bases hasta lo mínimo que puede tener para no sufrir oxidación por las inundaciones, y después ya la plataforma de la construcción. La casa, creo que se comentaba en muchos lugares de la exposición, está solamente producida con 4 materiales en obra. O sea, hay solamente 2 secciones de hierro, que son tubos de 150, o sea, estoy hablando en milímetros, 150 por 50 por 3,2, y 120 por 40 por 2 milímetros, y después un revestimiento de panelería y una tabla de madera. Solamente con esos 4 elementos está producida toda la obra. Acá se ve como, y después en modulaciones que siempre tengan que ver en los largos que vienen estos materiales, que es que la barra viene de 12 metros, entonces hay que seccionarla en módulos que tengan que ver con ese largo. En este caso los módulos estructurales son de 4,50 por 4 y 3 de altura. Sí, y que a diferencia de la isla, que tal vez es un poco más tedioso porque los materiales se trasladan en barco, aquí tampoco dejaban de ser algo sencillo de trasladar, porque no se puede meter un camión para que traslade estos materiales, porque el terreno era bastante inestable. Entonces, esos materiales también están un poco adecuados, sus medidas, al tamaño también que tienen las camionetas o autos de un poco de mayor tamaño, pero no con el peso de un camión de una constructora, digamos. Y al peso que pueden transportar un par de operarios. Acá se ve como los primeros montajes del balcón, que después iba, o sea, que es el sistema de cierre que tiene la casa junto a la escalera que también se sube. Esta es la axonométrica. Acá se ve realmente las secciones. Si se fijan, o sea, después de esta estructura solamente hay una tabla de madera y un panel de cierre horizontal y vertical, que es siempre el mismo, inclusive dispuesto, como no cambia de altura la casa, en el fondo todos los paneles son iguales y los del techo lo mismo, porque casi no tiene pendiente. El sistema es un sistema de panel que se utiliza para los frigoríficos, que es una pared de metal que está rellena de poliuretano, que es muy, muy, muy aislante. O sea, realmente creo que el K es equivalente a una pared de adobe de casi 80 centímetros de espesor. Y que tal vez la mayor sofisticación que tenga es el sistema de cierre de los portones, de lo que es el portón frontal, que es la expansión, y que luego también es la escalera, pero que finalmente no deja de ser un sistema de automatización de un portón que podemos encontrar en cualquier tipo de edificio. Lo que sí que tiene es tal vez un mayor cuidado por ser más de escala doméstica, pero no es más que eso. Aquí se ve un poco cómo fue la elaboración, las modulaciones de los paneles, cuando llegan, cuando se construye. En este video se ve cómo se monta, ¿no? O sea, la casa tenía que ser cerrada en el menor tiempo posible. Y acá se ve que entre 4 operarios pueden subir ese muro, y en el fondo, en este minuto que dura el video, acaban de construir 5 metros cuadrados de pared. Entonces, Sí. que
a lo largo de un día se cierra toda la casa. Y también destacar que el sistema, además de ser bastante eficiente, es un sistema de que no necesita revestimientos. El material es lo que es y tiene la virtud de cumplir, suplir la necesidad constructiva, pero además le da carácter a la obra. Y acá ya se ve la obra terminada. Estos ya son fotos de 2 años después, o sea, ya probablemente la civilización llegó, inclusive ya empieza a aparecer alguna casa cercana, si bien las casas están bastante separadas, como el lugar ya ha sido un poco más conquistado por la población. Entonces, hacia la calle tenía esa fachada más cerrada y hacia adentro la fachada es más abierta, pudiendo reflexionar o tomar cuenta de esas visuales que se dan, inclusive que se refuerzan por la altura que toma la casa. Y ahí se ve como el cerramiento abierto y cerrado, y creo que lo que sigue es un video donde se ve cómo se produce este sistema. ¿No? Este es el sistema de cerramiento. Y que el cerramiento, nuevamente, o sea, si el sistema del termopanel, el cerramientos laterales son los que, además de suplir esta necesidad constructiva, es lo que le da la especificidad, el carácter a la obra, el portón también viene a cumplir como la misma función. O sea, digamos que no hay maquillaje tras la obra. El cerramiento mismo que acá cumple su función después de expansión, porque en realidad esto va a estar siempre abierto, porque digamos que no es un lugar agreste donde predominen vientos ni grandes lluvias, y está sobre una llanura. Sabemos que siempre va a estar abierto cuando los dueños estén, y que cuando se cierra ese espacio, bueno, es la misma fachada, es la misma vista, ¿no? Volvemos nuevamente a quizás fotos de la obra ni bien se terminó, nuevamente desde la calle. La ventana corrida, un poco más protegida para no ser vista desde el pasaje de alguna persona por el espacio público, después la verticalidad en los dormitorios, y adentro nuevamente lo que dice Lucía de cierta sinceridad material que tiene la obra por dentro, ¿no? Acá se ven como todos los materiales, no hay, o sea, nada de lo que no se vea en esta foto. Sí, O sea, no es. O sea, desde la cubierta lo que se ve esa cabreada son los tubos estructurales de hierro que fueron mencionados, que fueron pintados, y que después lo que se ve, la pared negra atrás, es el termopanel, que ya viene armada de esa manera, no hubo ni siquiera necesidad de pintarla en ese espacio, sino que ya se puede pedir de ese color. Y que después el otro material que se utiliza es el revestimiento para el piso, para armar el piso, para armar el entrepiso superior, y que en algunas partes se ha tomado para la reconfiguración de los espacios sanitarios. Es una casa bastante sencilla, es una casa que es para 3 habitantes, a lo sumo 4, acá está la disposición programática. Se entra por el costado, ¿no? por el acceso vertical que después se sube, y que después tiene agrupado el sistema sanitario también para que sea mucho más eficiente la descarga hacia el suelo, y arriba vuelve a repetir en la misma faja sanitaria, y del otro lado tiene los dormitorios. Sí, quizás la única particularidad que tiene que tener es que el balcón tiene que poder embutirse en la casa, entonces la ventana del living tiene que recederse 1 metro para que las barandas puedan entrar hacia el espacio y no interferir con la ventana. Entonces eso hace que a la misma vez permite generar un espacio exterior del tamaño requerido para estas zonas. Digo, esto simplemente no es una expansión, sino que es casi un espacio de uso, inclusive por el sistema de apertura de las ventanas. Cuando se abren las mismas, el espacio es completamente continuo, ¿no? Y el adentro y el afuera está como muy enmarcado, y ahí es esa visión del paisaje. Justo esta foto está tomada en estas épocas, que es la de invierno, pero esto va cambiando durante el año, y en verano, en primavera, ya se convierte en algo de muchísimos colores.
Sí, que para nosotros es muy importante resaltar esta situación porque creemos que es como algo cíclico de lo que mencionamos de la gran llanura 100% que mencionaba Agustín, de que si bien la situación del suelo, del terreno, es completamente homogéneo, en el sentido de que solamente tienes 50 metros de pendiente en 100.000 kilómetros. 100.000 kilómetros. O sea, en 1.000 kilómetros, entra toda España en ese O sea, cuadro. la configuración de ese suelo homogéneo creemos de que va teniendo variantes dependiendo de su floresta, del lugar donde se va a ir posicionando. Y que esa floresta no hay que negarla, o sea, que si existe hay que marcarla y hay que hacerla partícipe de la arquitectura, que finalmente si la obra es una obra austera, también viene de la mano de esa naturaleza, que es una naturaleza austera, austera en el sentido de simple, ¿no? O sea, que no requiere ornamentos, no requiere más nada más que ser, y que el tiempo va a ir diciendo cómo esta vista va a ir cambiando. Sí. Y el suelo también, porque se va a ir inundando. Acá están los espacios ya interiores de los dormitorios, donde lo único que hay son las paredes revestidas en madera, que son las que no son a exterior, son las que dividen interiores con interiores. Nuevamente la vista desde afuera, ahí se ve ya modulaciones, el techo plano, ya se empieza, ya cuando uno lo ve más de cerca, empieza a ver como los sistemas de izaje de tanto el balcón como la escalera, que es el mismo motor. Y en este video que se explica, es el más explicativo de cómo funciona todo este sistema, que como decía Lucía, no deja de ser un sistema que puede estar utilizado en muchísimas entradas de vehículos, de casas o edificios, donde lo único que hemos hecho en el fondo es hacerlo funcionar al revés. Y también hay algo como bastante raro, que es en algunos momentos del verano el portón puede estar arriba, y deja ver el exterior a través de las rendijas, y no deja de ser un espacio bastante interesante. Entonces, cuando la casa se aísla en ciertas épocas, permite como un control total de la seguridad. Y acá vamos terminando. Esta ya es una foto de la casa más actual, donde tiene el estanque que junta agua de lluvia y que por la forma se mantiene sin ningún tipo de cloro, y que funciona como a la par del ecosistema que tiene al costado, y esa agua se reutiliza también para ciertas cuestiones de riego y control. Y que también se utiliza ya desde primavera por la misma gente. Se cabe destacar que el clima en Buenos Aires y en estas zonas es bastante caluroso, ya a partir de noviembre empieza realmente a hacer calor. Y bueno, ese espacio también, o sea, no tiene solo una única función, sino que en realidad casi toda la casa tiene como ese espíritu de que todo se puede utilizar para muchas cosas. Y estas ya son imágenes nuevamente volviendo a entrar al humedal y alejándonos de la obra, o sea, y entendiéndola dentro del contexto, ¿no? Esta es como la casa casi terminada. Es una foto de lo que quedó de la obra, o sea, el sitio y el impacto de la obra. Si se fijan, casi no se ve nada. No se ve impacto sobre el territorio, y detrás se dejan ver algunos edificios cercanos. Entonces está como esa situación extraña, ¿no? Esa Ambigua. transición, sí. Ese espacio de transición que finalmente la casa viene a ser como un manifiesto a la norma dominante, ¿no? De que, bueno, si todo tiene que tener en este paisaje tan homogéneo, este suelo tan homogéneo, todo tiene que caracterizarse por el mismo tipo de sistema constructivo o de tecnologías, o si bien uno podría como ir diferenciando diferentes estratos, etapas, que puede ir encontrando mirando desde el río y no desde el centro de la ciudad. Entonces, en ese sentido, volvamos a la imagen quizás del portal de transición que mostraba Lucía con esas dos ciudades, o las fotos
posteriores de esta ciudad ya rellenada y completamente antropizada con esas lagunas exageradamente artificiales, y entendamos que este sitio puede ser una sucesión de estas cosas. Creo que esta es la última imagen. Así que muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Déjame compartir, creo que es este botoncito. Muy bien, muchas gracias por la conferencia. Enhorabuena. Vamos a esperar a que supongo que van a hacer preguntas. Esperemos. Hemos tenido una audiencia bastante alta, entonces por eso espero también que la hagan y si no, pues haremos alguna desde aquí. Realmente aprovechar el tiempo para agradecer nuevamente la invitación para nosotros. Ha sido un placer poder estar acá. Nos encantaría poder estar ahí, ver la exposición, pasear por esa ciudad maravillosa. Vale. Muy, muy agradecidos. Están preguntando, bueno, ya a empezar a escribir las preguntas, si os parece las vais trasladando y vais contestando. Está preguntando Tomás Urtubey que cuáles son las dimensiones de la casa. La casa mide 8 por 4,50, o sea, los módulos en el fondo son dos secciones estructurales de 4,50 por 4, más el balcón que rebate 3 metros, ¿no? O sea, pero la casa mide 8 por 4,50 en 2 niveles, y después tiene la expansión de 3 metros del balcón cuando se Por la rebate. altura de la casa. Sí. Entonces, podría ser vista como una casa de 72 o de 80 y algo metros cuadrados. Y solamente tiene columnas superiores. Perdón. La siguiente pregunta, nada, por favor. La siguiente pregunta la está haciendo Sonia Carísimo, que creo que la conocéis. Os está preguntando, bueno, me parece muy interesante la introducción y la aproximación al proyecto, os felicita. Y está preguntando cómo hicieron con los residuos cloacales en el proyecto. La mayoría de estas casas cuentan con biodigestor. O sea, en este caso es como más claro, pero en la isla la realidad es que hay una cosa como muy extraña, que es que la mayoría de las construcciones que se hacen en el delta en realidad vuelcan sus desechos al río, lo cual es muy malo porque a los peces no les suele gustar ese tipo de desechos, entonces en el fondo conformando biodigestores en el suelo y después lechos nitrificantes, se puede utilizar eso para cierto tipo de plantaciones en el caso de que se quieran hacer huertas o simplemente de vegetación. Y después la situación particular del agua, en este caso es por bomba, pero por ejemplo en la isla se da una situación como muy rara. A esta casa llega el agua corriente, llegó el agua corriente a los 3 meses de que se inició la obra, pero en la isla que no llega agua corriente y en el fondo el agua de río no es, se da como una situación muy particular. El agua de río no es potable, pero inclusive si uno va a las napas son saladas. La llegada al mar es tan cercana, o sea, el delta está a menos de 20 kilómetros de mar abierto. La mayoría de las napas son saladas, entonces si uno hace un pozo, lo que sale es agua salada. Entonces lo que se termina haciendo es utilizar agua de río, llevándola a tanques de decantación que están más cercanos al suelo, y de esos tanques después se toma el agua de la parte superior y se elevan en altura para el agua de consumo ya decantada, que en el fondo no es de consumo, es simplemente de limpieza. O sea, el agua de consumo llega en bidones que se van recargando en puerto periódicamente. Hay una pregunta que me voy a saltar porque no entiendo, no pregunta realmente nada, puesto unos iconos y tal. Entonces, voy a la siguiente, que es de Verónica Pérez Landauro,
que dice, hola, ¿qué proyecto tan de Mies? Bravo. Mi pregunta es, por la imagen, siente que es un proyecto ligero. ¿Cómo han tratado el aislamiento térmico? En la casa es lo que decía Lucía, es el panel, o sea, este panel que está inyectado es una pieza de 10 centímetros de poliuretano y de chapa de ambos lados que tiene un clip de unión. Eh, el cuerpo de poliuretano en el fondo es hiperaislante. O sea, la realidad es que 10 centímetros de poliuretano tiene un K fenomenal. Sí, tiene un buen coeficiente térmico y de aislación. Es como si fuese, es el mismo panel para armar los frigoríficos. O sea, que de un lado mantiene mucho frío y que del otro lado es la temperatura ambiente. Es exactamente ese mismo panel, que ya hace unos años se han traído a la construcción y que con el tiempo los fueron incluso modificando. Inicialmente era la chapa, el panel, el poliuretano tiene unos 10 centímetros y después se va revestido con chapa de ambos lados, que inicialmente era la blanca, que es con la que se conformaban heladeras y esas cuestiones más desde los paneles frigoríficos en sí para su uso, y que al traerse a la arquitectura, eso incluso las mismas empresas fueron modificando y empezar a dar opciones de color, de que puedan ser negras, que puedan ser revestidas del lado interno de alguna otra cosa, ¿no? O sea, ya más ambientada a la construcción y no tanto al mundo del frigorífico. Sí, y tienen como un muy bajo costo, o sea, el costo del muro casi siempre está en torno a los 20 euros, 22 euros por metro cuadrado, y a nosotros logísticamente además nos permitía como una rapidez de montaje y de no generar suciedad. O sea, hay algo como bastante interesante en esto de que las obras húmedas que se hacen en nuestra ciudad, se supone que el 10% de lo que ingresa como material a la obra sale como desecho. O sea, de cada bolsa de cemento que se abre, el 10% sale como desecho, de cada ladrillo que llega, de cada 10 ladrillos uno sale roto. Y que esos desechos, en el fondo, los arquitectos muchas veces no somos conscientes de que van a algún lugar, ¿no? Es como que eso va a un contenedor que está en la puerta y después viene un camión y se lo lleva a Dios sabe dónde, y no pasa a ser como un tema de nuestro quehacer profesional. Y en este caso, que se pone tan de manifiesto que nadie va a venir a llevarse los desechos, es como muy claro que hay que generar obras del menor impacto ambiental posible. O sea, entonces, no solamente la obra tiene que tener eficiencia ecológica por una cuestión térmica, sino también de no generar desechos. Entonces, un poco como que juegan estas cuestiones. Pasamos a la siguiente pregunta. Pablo Gabriel Andino Valenza está preguntando, bueno, expone que hay una búsqueda de diseño muy ligada a la industrialización en el trabajo modular y mencionaron también la concordancia de la logística en esto. Y pregunta si está planteada la idea de expansión a futuro. La casa es real que dentro del sistema podría tener ampliación lateral o inclusive podría crecer de largo, pero también es verdad que las casas en el delta, como el suelo es inestable, tampoco se acostumbra tanto. ¿Por qué? Porque como el suelo se mueve, la casa en sí misma no es un objeto que está perfectamente en equilibrio, sino que en realidad está en un hundimiento controlado. Si uno hiciera un cálculo de estas casas real, probablemente va a dar que la casa está bajando muy, muy, muy levemente durante años. O sea, pero esa situación es así en todos estos sitios porque la única manera de vencerlo sería hacer bases a profundidad de 25 o 30 metros de profundidad, o sea, llevar grandes secciones de hormigón a 30 metros de profundidad. Y en cambio es algo que no dijimos, pero estas casas en realidad están apoyadas sobre el suelo. Las bases no están hundidas, no hay nada hincado en el suelo. O sea, es simplemente una zapata, una pieza de 1 metro por 1 metro de hormigón de 15 centímetros de espesor, que está apoyado sobre el suelo. Es una carga puntual que apoya sobre una carga superficial. Y así está distribuyéndose. Entonces, es simplemente eso. Por debajo no hay nada. No es que abajo hay un dado de hormigón gigantesco o algo. O sea, todo lo que se ve en la foto es lo único que está construido. No hay nada oculto. Ni arriba ni abajo.
La siguiente pregunta de Juan José Jiménez Mata está preguntando que cómo se resuelven las juntas de unión entre los termopaneles. Principalmente manden un gran saludo. Pero existen ya muchos sistemas de clip, ¿no? Son como sistemas justamente de clip, o sea, de uniones que se van entrelazando. Existen fijaciones ocultas, inclusive hay sistemas de fijación. Este caso tiene tornillos que uno inclusive los puede ver hacia la estructura, pero hay sistemas hoy que ya no se ven esos tornillos, y en el techo es simplemente un agrafado. Los paneles de techo, los paneles de techo hacen este movimiento, ¿no? Y después viene una pieza que se agrafa de arriba, como si fuese una lata de sardinas, y eso permite como una estanqueidad absoluta. O sea, el techo no tiene pendiente, o sea, solamente hay 3 centímetros de pendiente en 5 metros de longitud de cada lado, y no entra el agua, porque el sistema es estanco en sí mismo, es continuo. Vuelve a preguntar Sonia Carísimo, dice, ¿los habitantes de esas zonas que se inundan constantemente no han asimilado una sistematización de movilidad por el agua? En realidad lo que hay es, ahora, esto le corresponde al continente, como decía Lucía, hasta acá inclusive se ve el auto, o sea, a menos de 3 kilómetros hay una ciudad formal, si se quiere. O sea, inclusive nosotros hoy no estamos a más de 6 kilómetros de esa casa, creo. O sea, es relativamente cerca. En el delta lo que hay es un transporte, que son esas lanchas, que son unos ómnibus públicos que van por distintos ríos, y ese es el transporte público que se utiliza, además de las lanchas privadas que tiene la gente. Pero esos transportes públicos, inclusive, algunas de esas son lo que se denominan lanchas escuelas, y van a buscar a los niños a sus casas, y todos suben a la lancha escuela y los lleva a la escuela que está dentro de las islas. Y hay otras lanchas que son lanchas almacenes, que llevan víveres, o sea, son los que venden comida. Igual en esta situación de donde está la cabaña levadiza, no tiene la misma cota de inundación que se da en el delta. En el delta puede llegar a 2 metros de inundación, que sería también por donde se desarrollan como estas cuestiones. Aquí ya la inundación no es tan agravada de que te permite una aislación, aislarte absolutamente. Ya cuando ves venir el agua, bueno, tomás tu auto y te vas, porque está bastante cerquita o lo alejás y volvés. O lo alejás unas cuadras y después lo vas a buscar. Un par de días después. No. Es muy doméstico, es muy doméstica la relación que se tiene, ¿no? con ese lugar. O sea, hay que tener como el espíritu para vivir en estos sitios. Sí, o sea, y realmente se da, o sea, tanto en contextos como la de las casas, como en el Delta, que son las primeras que contamos, hay bastante población. Inclusive hay que entender que el Delta, esto que contábamos, fue el sitio de producción de frutas y verduras de la ciudad durante décadas y décadas. Y estaba a la misma vez que está muy antropizado, porque fue todo canalizado para la producción justamente de estas cosas. A la misma vez fue muy poblado, o sea, entonces hay como una situación muy ambigua. Uno lo ve como deshabitado o constante y homogéneo, a la misma vez no está tan deshabitado, y también el territorio está como muy consolidado políticamente. O sea, no son megacampos, no es que la gente compra de a 20 hectáreas. O sea, la mayoría tiene propiedades que no llegan a 3.000 metros. O sea. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Está preguntando Hernán Macedo. Buenas tardes. Primero quería felicitaros por la exposición y por los proyectos realizados. Quería consultarles si la génesis proyectual de la casa levadiza la propusieron ustedes al cliente o el mismo cliente les pidió una casa levadiza. Imagino que debe estar hablando del portón solamente, pero pues, a ver, creo que hay algo claramente hay un espíritu del estudio de seguir una búsqueda, o sea, una línea de arquitectura. Y a la misma vez también es real que hay material, no sé, Eduardo Leston, que es alguien que nos ha formado, ya formado, o sea, es un compañero docente, pero a la misma vez
que nos sigue formando en nuestra carrera, suele decir que en el fondo de los proyectos está, por un lado, todo lo que uno se encuentra del problema, y a la misma vez hay una parte que es lo que uno guarda en la gaveta, ¿no? Que son como las cosas que uno tiene guardadas y que van a salir a pesar de los problemas. Probablemente como la primera imagen, que es una fansword sobre rueditas, en algún momento surgirá, o sea, probablemente en algún momento haremos una casa rodante, ¿no? Y hemos hecho una casa flotante, una lancha. Probablemente lo de abrir el portón era algo que estaba, no quizás pensado de esa manera o en esa casa, pero es algo que probablemente en un momento comulga con un proceso y se empiezan y se genera como esa sinergia entre las dos cosas y surge algo que estaba pensado y se transforma en otra cosa. Pero probablemente hay ciertos como imaginarios que están recurrentes en nuestras cabezas, que a la misma vez cuando logran una sinergia adecuada con los clientes, eso termina sucediendo. En este caso creo que fue una mezcla de ambos. Vuelven a hacer una pregunta similar, pero si os parece la contestáis rápido para refrescarlo. Claudia Strauss está comentando, bueno, os saluda, que es una muy buena propuesta, y cómo han resuelto las juntas verticales de los paneles. Claro, Alberto, creo que se perdió la conexión de audio. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Sí, vuelvo a hacer la pregunta que es similar a la que han hecho antes, pero para refrescarlo, si os parece. Están preguntando, os saluda y os da la enhorabuena por la propuesta, muy buena propuesta, y pregunta cómo os han resuelto las juntas verticales de los paneles. Bueno, es lo que contaba Lucía, es un clip. Simplemente es un sistema que entra dentro de otro y forma estanquedad. Hay tanto de eso como el sistema que se abraza. Las distintas, hoy ya hay muchas marcas produciendo esto. Y incluso esas líneas son como buñas que se ven, o sea, no se tapan del lado interior y exterior, las vas viendo, van quedando esas buñas moduladas, que en nuestro caso después las vamos como generando una composición de esas líneas con la misma línea del suelo y con la cabreada que se va generando arriba con los tubos estructurales, de que todo vaya generando una continuidad de líneas, ¿no? Un poco más moduladas. Pero eso es por el carácter y la expresividad que buscamos como estudio de esas cuestiones. Sí. Hay que entender que quizás uno no se lo imagina, uno siempre imagina que esto es más cercano al steel frame, y en realidad es una estructura independiente, o sea, los paneles solamente se agarran de abajo y de arriba, no hay estructuras intermedias. O sea, son autoportantes en sí mismos, o sea, al tener un cuerpo tan grande, el panel es rígido, por eso veían que lo subían, y que es liviano, porque es un panel de poliuretano, o sea, o sea, estaban levantando un panel que mide 6 metros de altura, y entre 3 personas podían elevarlo y atornillarlo, sujetarlo y ordenarlo, pero a la misma vez, solamente en la casa tiene sujeción abajo, en el medio y arriba. Sí. No hay una subestructura para el panel. Bien, la siguiente pregunta va un poco al hilo de lo constructivo. Está preguntando Nerina Witek, ¿cuál es el valor del metro cuadrado del sistema constructivo? A ver, la casa probablemente, o sea, creo que en euros debe haber sido 300 y algo, o sea, que ese debe ser el número. También eso va variando mucho en la Argentina. Piensen en un país que ha tenido devaluaciones muy fuertes, o sea, probablemente inclusive desde el contexto en que se hizo esta casa hasta hoy, la Argentina devaluó muchísimo. O sea, hoy un 1000-eurista en la Argentina, lo que ustedes llaman 1000-eurista para nosotros sería un 300-eurista. O sea, no. Entonces, desde ahí también hay como quizás 400 euristas, pero digo, hay que entender que nuestro valor de construcción fluctúa muy fuertemente por los cambios que tiene nuestra moneda con respecto al resto de las monedas del mundo. O sea, nuestra economía ha entrado en crisis hace ya 4 años, que la Argentina hace 5 años que la Argentina no crece, que inclusive decrece, y que el año pasado a raíz del COVID el PIB disminuyó un 10%, o sea, que es una caída muy, muy abrupta. Sí, porque rondará los 350 euros el metro cuadrado. O sea, más que nada también
El material, como es un material importado, digamos que todo el hierro en realidad en sí, eh, siempre se cotiza en dólares, pero lo que varía también muchísimo es el valor de la mano de obra, que es lo que menciona Agustín, que es lo primero que va como influyendo en la inflación, ¿no? Sí, y que la casa en sí es barata, pero a la misma vez está hecha en un contexto que es muy difícil trabajar. Sí. Entonces, para poder lograr que sea barata, tiene que estar muy desarrollada la logística para que no sea costoso, porque en el fondo trabajar en un pantano donde no entran camiones, donde la luz no es constante, o sea, donde pasan todas esas cosas, son como procesos como muy difíciles. Ahora tenéis más que una pregunta, a modo de reflexión de Héctor Gamboa. Está diciendo que no tengo ninguna duda, que solo quiero felicitar a Todd por esta obra, ya que la conocí en un post de Instagram y es bueno escuchar las impresiones de sus creadores. Gracias también, en este caso, al colegio, al COAC, por estos eventos. Saludos desde México, cuídense mucho. Yo creo que hay que leer también estas reflexiones, no solamente preguntas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Nos encantaría volver a México. Tomás Urtubey está preguntando que de qué material son las aberturas que no son de madera. No hay aberturas de madera, digo, las aberturas son todas de aluminio. O sea, solamente hay 4 elementos, que son los 2 tubos, la madera y el panel, y una vez que se termina eso, vienen las ventanas, se colocan y se termina la obra y el mueble de cocina, que también llega armado. O sea, pero son las ventanas de aluminio, no tienen mayor complejidad, en este caso es un doble vidrio, 3x3, 3x3, de una línea que acá se llama A30 que la produce Alvar, pero Pregunta de nuevo Claudia Strauss que cómo se resuelve el puente térmico. bueno, justamente, o sea, a ver, si se fijan el revestimiento, en realidad está completamente por fuera de la estructura. O sea, en este caso, la estructura queda por dentro de la casa y se envuelve por completo, por ende no hay ruptura de puente térmico. Y al ser la pared muy aislante en sí, ya eso soluciona, inclusive el K está tan bueno que no tiene problemas de generación de humedad, si bien tiene barrera de vapor abajo. La siguiente pregunta de Elena Guren les pregunta que si creen que es posible que en un futuro cercano las urbanizaciones inmobiliarias tomen este tipo de técnicas de inserción en la topografía. Ojalá, nos encantaría. Sí. Sí. La realidad es que en el delta las casas se construyen en altura y es la tipología existente. Lo que sí ha sucedido, que es como bastante anecdótico, que es que la casa, si bien todas las casas son en altura, por obvias razones, lo que ha sucedido es que la casa se ha tipologizado y empezaban a aparecerle mellizas. Sí, que para nosotros eso es algo bastante alentador. Incluso nos ha pasado, a ver, en el Delta no cabe duda de cuando vas al Delta de Tigre, que lo pueden googlear incluso, ver cuando ponen Delta de Tigre en Buenos Aires, ver que hay algo pintoresco también de que las casas son todas sobre parafitos, ¿no? O sea, todas se construyen así, a nadie le entraría en la cabeza de que tenga que apoyarse esa casa. Sin embargo, cuando se va a un espacio, a un sitio que es de transición, donde el suelo es bastante similar, pero como está al otro lado del continente y no existe esa cosa pintoresca, esa cosa tal vez romántica de ese espacio, está esta cosa de que, bueno, que se traslade a construirse de un sistema tradicional, o sea, del que todos hemos aprendido y de que incluso la mano de obra sabe, o sea, se defiende mejor construyendo, pero que claramente no es el mejor. Y en eso para nosotros es muy alentador cuando vemos lo que menciona Agustín, como casas mellizas que se dan en este sitio, incluso que nos ha pasado ahora en la casa que hemos hecho en las playas del sur, que mostraba Agustín, donde tenés un médano que tiene casi es una montaña de arena de 12 metros de altura, y que bueno, dentro de ese suelo inestable, el sistema tradicional de construcción de apoyarse sobre el suelo resulta ser bastante irracional en ese espacio, pero que eso no quita de que se haga y que se rompa el médano y que se rompa el ecosistema, o sea, tensionar hacia un sistema que solamente por el bien
inmobiliario, digamos, y que también en las playas ahora han aparecido también sus mellizas, de este sistema de construcción de palitos y el puente de que te lleva, que te cruza, que es como bastante suelto, digamos, como con esa situación ecológica. Y la verdad es que celebramos de que empiecen a aparecer esas situaciones. En el caso de la cabaña Delta, inclusive, hay una melliza que es idéntica. Sí. O sea, la obra se reprodujo al 100%, no por nosotros. O sea, hay otra casa igual. Porque está bien, o sea, nos parece que está bien de que esas cosas empiecen a suceder. Sí, a nosotros Nos da alegría que pasen. La siguiente pregunta de Francisca Merino dice, supongo que en ese ambiente hay muchos mosquitos, ¿cómo se soluciona? Con mosquiteros. Mosquitero y mucho repelente, básicamente. No, es que la realidad es que sí, es una zona de que hay mosquitos y hay otro tipo de animales también con los que te vas encontrando dependiendo la época del año, pero que no se puede hacer mucho más que eso, o sea, de poner un cerramiento, de tener un mosquitero y tener un tul y tener repelente. O sea, si uno va a la selva amazónica, o sea, no trataría, nuevamente, creo que uno no trataría como de matar lo que la naturaleza es, sino tratar como de subsistir, ¿no? Y encontrar un equilibrio con eso. Sí, y también está en entender que si uno deja de antropizar los lugares, el equilibrio es bastante más amable que lo que sucede cuando está tan intervenido por nosotros. En estos sitios, si la flora es más autóctona, por ejemplo, comienza la aparición espontánea de millones de mariposas, y a la misma vez se controla ciertas cuestiones de insectos, o sea, se va produciendo un clima que es un ambiente que es mucho más amable del que uno cree que es, pero muchas veces es simplemente volver a restituir la flora existente. Entonces, restituir la flora existente y eso te genera unos beneficios ambientales que son muy grandes. Y es simplemente dejar de intervenir la naturaleza de modo tan abrupto y absurdo. O sea, poder ver la cantidad de mariposas que se puede producir en estos sitios cuando uno vuelve a ordenar como el ecosistema es tremendo. Y así de distintas Incluso cosas. lo mismo con los mosquitos. Cuando la flora es la autóctona, los mosquitos en estos lugares aparecen de tal hora a tal hora y que después se tienen que ir porque tienen el lugar donde van. O sea que la naturaleza es bastante sabia y en el estudio confiamos en eso, o sea, de restituir a que haya como una cosa de tomar el paisaje como un paisaje abstracto, o sea, que tiene su curso y que las intervenciones que van haciendo son como para equilibrar y mantener el balance con eso, o sea, no ir contra eso. Pasamos al siguiente. Diego Ceconato está preguntando que felicita que es una buena obra y que si alguna vez pensaron en partes móviles en el interior, si es que era necesario para mayor flexibilidad de los espacios. Podría ser, lo que pasa es que realmente en el fondo es casi un monoespacio completo abajo y arriba hay solamente una división que es para 2 dormitorios. Para 2 dormitorios, que era una conformación de familia, o sea, la familia cuando se mudó ya tenía un hijo y hoy ya tienen una segunda niña, con lo cual ya el ámbito en sí estaba muy establecido. Sí. Incluso tal vez sí en otro modelo que es la de la cabaña Delta, que no es para una familia específica, sino que son para tal vez estructuras más ensambladas. Sí tiene un espacio de living, que es el living comedor, y que tiene un gran banco, que es el banco sillón, o es el banco donde entran 2 personas que pueden dormir como en ese lugar. En ese sentido, ahí en esa obra es un poco más flexible, pero porque también los dueños, los propietarios que nos lo encargaron, ameritaban como esa situación más interactiva del espacio, pero no se ha dado en este caso. O sea, lo único que hemos hecho es apilar las fajas sanitarias de cocinas y baños hacia un costado y sobre el otro liberarlo. Sí. Entre servidos y sirvientes lo que intentamos es achicar
lo sirvientes lo más posible para permitir un espacio lo más liberado posible. Está preguntando la siguiente cuestión, Federico Loinaz, que si para el nivel de la casa utilizaron el mismo panel, se refiere al cierre del piso. O sea, hay panel y hay madera. Sí. En ese sentido, sí. Porque el panel es rígido. Uno puede pisar un panel. La siguiente pregunta, Carlos Viciach. ¿Cuál es la aislación del piso? Puede ser, o sea, a ver, depende mucho de los casos. Que uno puede, o sea, muchas veces o sea, lo cuento como en la variante, porque hay muchas obras nuestras. Hay casos que están hechos con el panel puesto en horizontal y simplemente la madera, y otras veces lo que se hace es el mismo sistema poniendo una madera, una capa de telgopor, otra madera. En el fondo, no solamente, o sea, no es una decisión económica muchas veces, sino que es una decisión muchas veces de la logística, que es que cuándo llega el panel a obra. O sea, hoy está mucho más estandarizado, pero cuando empezamos las obras estas, pedir el panel sin ser una gran industria, o sea, piensen que estos paneles se utilizan no solamente para hacer cámaras frigoríficas pequeñas, sino principalmente para grandes contenedores de frío, ¿no? Un frigorífico de gran escala, o mega galpones, ¿no? Plantas industriales. Entonces, en ese sentido, cuando uno los pedía, era como que era el último en la cola de salida de la industria. En ese sentido, muchas veces los plazos que nos daban no eran los que se cumplían. Entonces era como que iniciábamos el proceso proyectual y íbamos a comprar los paneles, terminábamos los planos, construíamos todas las bases, toda la estructura y todavía estábamos esperando los paneles. Entonces, porque además el proceso es muy rápido. Entonces, si te dicen, no, te entregamos en 60 o 90 días, era como, entonces, hubo veces que se utilizó el panel porque llegaba a obra, y otras veces si no iba a llegar a obra y ya sabíamos que no llegaban, se construía con una tabla de madera pintada de negro de abajo para protegerla, y después el mismo cuerpo, en este caso el telgopor de alta densidad y la madera dispuesta arriba, que es un piso flotante. Muy bien. La siguiente pregunta de Martín Harrison Puente, no es una pregunta, en realidad es un apunte, una cuestión que quiere decir. Muchas gracias por la disposición y felicitaciones por el proyecto. Este proyecto es estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Un saludo muy grande. Gracias. Sí, probablemente creo que muchos de los que están preguntando son estudiantes. La obra sabemos que está siendo estudiada en bastantes universidades de Argentina y algunas de universidades latinoamericanas. Nos suelen llegar algunas preguntas, lo cual es muy divertido porque cada tanto nos llega quizás algún plano en portugués, lo cual es divertido como ver la obra traducida. La siguiente, Pablo Gabriel Andino Valenza, pregunta que cuánto tiempo tomó el total de la construcción desde que llegaron a hacer las zapatas hasta las carpinterías. Proceso completo. Creería que fue 4 meses. Esta no fue tan rápida, pero también probablemente se pueda producir más rápida. Creo que también hubo en estas cuestiones logísticas, después está el cash flow de cómo avanza la obra, ¿no? El dinero que ingresa, que puede ingresar a la obra en el tiempo, y en ese caso creo que eso influyó en esta casa. O sea, hay algunas casas, no sé, la Cabaña Delta creo que tardó 45 días. Sí, y que también había que desmalezar para poder llegar a este lugar, porque era una de las primeras que llegó a ese lugar, o sea, hacer la caminería para que puedan traer los materiales, y después el factor del tiempo, o sea, de que cuando esto se inunda y esos canales internos se empiezan a inundar, bueno, al principio no se puede trabajar, ¿no? O sea, hasta que no estás como arriba de la cota de inundación, es muy difícil poder trabajar. Vuelve a apuntar Claudia Strauss que muchas gracias a Lucía y Agustín por tan detalladas respuestas. No hay por qué. A ustedes. Pero bueno. Y ya no hay más preguntas. Están todas hasta aquí.
Yo quería hacer simplemente un apunte que lo iba a hacer al principio. No tiene que ver exactamente con vuestra exposición, pero creo que hay que decirlo porque tiene que ver con uno de los patrocinadores que ha intervenido también en este conjunto del proyecto, porque ha recibido un premio muy importante europeo y quería comentarlo, ¿no? El Museo de la Cal de Morón, que hace un trabajo con la cal natural a nivel local, pero con una difusión importante, ha recibido un premio que es el Premio de Difusión del Patrimonio más importante, que es los premios europeos Europa Nostra 2021, por su labor de difusión del material y bueno, esta entidad es Patrimonio UNESCO, hace ya un tiempo, que es importante también decirlo, como patrimonio inmaterial y por los procesos de trabajo y de la conservación, digamos, de tanto lo que es el oficio como la divulgación, pues han recibido este premio como también una economía circular, ¿no? Tiene también que ver con estos temas y como la relevancia en lo que es la comunidad local. Simplemente apuntar eso, que creo que es importante decirlo, pues me lo ha dicho, me lo ha comentado hace poco el director del Museo de la Cal. Y bueno, respecto a... Yo quería hacer una pregunta a vosotros de lo que he visto, que creo que hay un tema también importante de urbanismo paisajístico, ¿no? No sé cómo decirlo, de respeto en el medio ambiente. Utilizáis, me parece que en algún sitio he leído reflexiones del tipo el negro hace un poco la mimetización, el respeto hacia la naturaleza como un elemento neutro. Creo que es bastante acertado y quería preguntaros si habéis inspirado en esto en algo de las vanguardias artísticas, ¿no? De principios del 20 europeas. Porque Sí, es que me suscitan objetos arquitectónicos, me suscitan cuadros determinados de diferentes vanguardias. sí, que claramente hay algo de eso. También por eso estaba quizás el inicio de intentar como contarla, esta cultura de Buenos Aires como una situación como muy abstracta. O sea, hay que entender que inclusive lo figurativo en nuestra cultura casi no ha existido. Piensen que en Buenos Aires la obra más vieja que apareció en una foto es de 1780. O sea, 1780 tiene 250 años. O sea, en Buenos Aires no hay barroco. O sea, ninguna, no es que no hay que están toqueteadas o modificadas, no existe. Y en ese sentido, la cultura moderna es la única cultura. Y las vanguardias han sido como, casi como, si se quiere, nuestra cultura. En ese sentido, creo que hay muchos textos de Lucía que hablan sobre esta cuestión del negro, de la abstracción, intentando ser como lo más constantes, homogéneos dentro de ese paisaje circundante, y probablemente hay mucho de obras históricas como de obras de land art también, ¿no? Como en esta situación como de piecitas puestas en el paisaje de ese modo. No sé. Bueno, pues si os parece cerramos la conferencia y llamando la atención para la siguiente, que el ciclo continúa y que tenemos a Luis Alberto Elgue de Paraguay. Nos volvemos a Paraguay de nuevo el miércoles que viene y espero que también haya una asistencia tan buena como esta, y no me cabe duda de que la conferencia va a estar al mismo nivel cuanto menos. Y bueno, pues muchas gracias, os agradezco a Agustín y Lucía vuestra participación de nuevo y encantados de haberos escuchado. Nada, pues adelante, seguimos con todo esto. Bueno, Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alberto. Un abrazo fuerte. muchos saludos. Muchísimas gracias a todos, al colegio, a vos, Alberto, por todo este esfuerzo, a la Casa de Iberoamérica. Estupendo, pues nos emplazamos para el miércoles que viene. Dale, Saludos ahí a todos. estaremos.